Bueno, creo que ahí deben estar viendo ya una diapositiva. Y vamos a hacer este ejercicio ahora. Vamos a continuar haciendo este ejercicio. Ya hemos venido haciendo ejercicios del método analítico, ¿no? Y ahora pues este me parece que también podría ser una opción interesante para desarrollar. Dice, determine la magnitud de la fuerza 1. ¿Cuál es la fuerza 1? Usted ve ahí tres cuerdas sosteniendo aquí un peso, una caja. Y su dirección teta. Entonces nos están pidiendo estas dos cositas. ¿Cuánto es F1 y cuánto es teta? No, nos están pidiendo la fuerza resultante. De manera que la fuerza resultante esté dirigida verticalmente hacia arriba y tenga una magnitud de 800 newton. O sea, la fuerza resultante nos la dan y nos dicen que es totalmente vertical. Entonces, vamos a aplicarle lo mismo que venimos viendo a este ejercicio a ver qué pasa. Entonces, número 1, pues las mismas fórmulas que tenemos y que hemos venido trabajando anteriormente. Número 2, entonces entender que las fuerzas que tengan un ángulo se les puede sacar sus componentes siempre y cuando ese ángulo, para poder utilizar estas fórmulas, el ángulo tiene que estar formado con el eje X. O sea, yo le voy a llamar ahí teta X. Por eso nosotros, por ejemplo, en la fuerza 1 tiene un teta que se forma con el eje Y yo aquí abajo traté de dibujarle su ángulo complementario, ¿no? Lo que le hace falta para hacer 90. Y lo llamé alfa. La fuerza de 400, por el contrario, sí está con el eje X. Y eso es un común denominador ¿con qué? Con los ejercicios de estática. Y son que, digamos, algunos ángulos están en una parte, otros en otra. Y pues eso hace que uno tenga que jugar con los senos y los cosenos. Pero si volvemos, siempre todos los ángulos los ponemos con respecto al eje X, pues siempre vamos a poder utilizar F coseno de teta. Y para las Y, F seno de teta. Bueno, teta X, llamémoslo así. Bueno, entonces vamos a arrancar. Ya tenemos entonces aquí la semejanza de triángulos que estuvimos hablando, la semejanza de triángulos, y aquí para los ángulos, para las fuerzas que tienen ángulo. Paso siguiente. Bueno, pues en mi caso, pues tratar de traerme una tablita que yo pueda utilizar para comenzar a registrar los valores. Bueno, ahora, ¿cómo registrar los valores? Pues como lo hemos visto, ¿no? Con estas ecuaciones. Por ejemplo, si llamamos. Es que aquí no me acuerdo ni a qué llame 1, 2 y 3, pero permítanme aquí ya les muestro, les comparto pantalla y miramos los resultados. Miremos un poquitico aquí sobre estos mismos resultados, lo que ya tengo. Entonces, aquí hay una fuerza 1, que aquí ya rayé mal. Voy a mirar si estoy grabando. Sí. Y entonces, hay una fuerza 1, que es la incógnita. ¿Cuánto sería su componente en X? Bueno, su componente en X sería, como lo dice aquí la ecuación, ¿no? La componente X es la magnitud, F1, por el coseno del ángulo que se forme con respecto al eje X. Entonces, en este caso, yo lo llamé alfa. Y es positivo, si usted observa, va a caer sobre el eje positivo, ¿sí? Aquí sobre el eje permítame, más bien me voy a mover. Creo que con este aparatico de pronto nos puede funcionar más. La componente X va a darme aquí sobre el eje X positivo. Entonces, aquí está positivo. Y la componente de acá va a estar sobre el eje Y positivo. Entonces, positivo y positivo. Es más, yo haría primero hasta los signos de todas, porque a veces uno es que, téngalo por seguro, para mí eso es un error que fijo, muchos van a cometer. Y es que se van concentrando en las operaciones y se olvidan de los signos. Miremos por eso, mi recomendación sería mirarle los signos a todas. Por ejemplo, para este 400, también eje positivo en las X y eje positivo en las Y. Entonces, positivo y positivo. Y la de 600 va a tener en el eje negativo de las X una componente y en el eje positivo de las Y otra componente. Aquí ya está el menos. Entonces, yo haría primero eso, la verdad, antes que ponerme a sacar las componentes. Pero bueno, es mi estilo, ¿no? Es mi método. Y yo trato es como de encontrar dónde uno comete errores y tratar de mirar cómo no los vuelvo a cometer. Y con respecto ya a las componentes, lo que dijimos, ¿no? La componente en X va a ser con el coseno y la componente en Y va a ser con el seno. Como no tenemos ni el ángulo, ni tenemos tampoco la magnitud, pues la dejo ahí indicada. Para las otras, por ejemplo, para la de 400,
Entonces, la componente en X sería 400 por el coseno de 30. Ahí está, 346,4. Si quiere ahorita me van validando en un espacio ya cuando terminemos la explicación. Me dicen sí, profe. Y la vertical de esta componente sería 400 por el seno de 30. Aquí está, las componentes verticales por el seno de 30. Aquí a mí me da 200. Ahí ya saldríamos de estas que tienen el ángulo y su magnitud. Son muy fáciles porque pues las mismas ecuaciones de acá nos están ayudando. Siempre y cuando el ángulo tiene que ser con el eje X. Y para la del triángulo semejante, la idea es formar ahí un triángulo semejante. Entonces, permítanme, yo lo voy a hacer aquí rápidamente. Entonces aquí se me formaría la componente Y, que también podría ser esta misma, por el método del paralelogramo son paralelas. Y aquí la componente X. Entonces esto se llamaría Fx y esto se llamaría Fy. Y para plantear, uno observa que el triángulo azul es más grande que el triangulito pequeñito. Y a eso se le puede aplicar la ley de los triángulos semejantes. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Por ejemplo, F quedaría que los 600, que es la componente inclinada, es a la componente inclinada del triángulo, que en este caso es 5, como la componente horizontal, por ejemplo, la componente X, es a la componente horizontal del triángulo, o sea, 4. Si usted pasa este a multiplicar, le debe dar, y ahí le agradezco si me pueden ayudar a validar, 480. Y esto mismo, esta relación de semejanza que están acá, estas son estas semejanzas de triángulos, la ley de la semejanza de los triángulos. Entonces, para el eje Y sería FY es a, o sea, como FY es la componente vertical, pues es a la componente vertical del triángulo pequeño. Y listo, en este caso ahora 3 pasaría a multiplicar y me quedaría FY. Debería dar 360. ¿Alguien me puede validar de casualidad si ya hizo las operaciones y nos está dando lo mismo? Sí, profe, así que. Y profe, sí da. Listo. Entonces, con eso ya hemos hecho la descomposición de las fuerzas. Cada una tiene sus fuerzas, entendiendo pues que a uno y el ángulo no lo conozco, pero que no lo conozca no quiere decir que no lo puedo dejar ahí como planteado. Siguiente paso. El siguiente paso pues es entender que la resultante también ya nos la dieron y nos dijeron que era totalmente vertical, o sea, no tiene nada horizontal, es totalmente vertical y que era de 800 newton. Y que además estaba sobre el eje Y positivo. De esa manera, pues yo puedo decir, recordemos que la resultante debe ser la suma de todas las componentes. Entonces aquí yo puedo plantear una ecuación. Y para el eje Y puedo plantear otra ecuación. Yo puedo decir que los 800 debe ser igual a la suma algebraica de todo esto. En este caso todos son positivos. En cambio, en el otro lado yo puedo decir que 0 es igual a la suma de todo esto, suma algebraica, ¿no? Los que tengan positivo pues suman y los que tengan negativo pues restan. De esa manera yo puedo plantear dos ecuaciones. Una es esta, que es 0, lo que acaba de decir, ¿no? Que 0 es igual a F1 coseno de teta más 346 menos 480. Y si yo ya hago la operación de los números, el 346 y el 480, eso me da menos 133,6. Y finalmente, si eso 33,6 lo paso para el otro lado a sumar, pues queda esta ecuación. F1 por coseno de teta es igual a 133,6. Para mí, en este punto, digamos que paré. Ya les digo por qué. Aquí, ¿qué vamos a tener? Pues dos ecuaciones con dos incógnitas. F1, la magnitud, y el ángulo es la segunda. Entonces necesitamos plantear dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo una vez tuve un parcial que alguna vez les conté que me demoré como... En la universidad me hicieron un parcial que duré como 9 horas en ese parcial de estática y el sistema tenía 9 ecuaciones con 9 incógnitas y por eso no, pues por eso tanto, uno creía que iba a pronto a salir algo así, tan sencillo como esto y no, un sistema de ecuaciones supremamente grande. Claro que eran un tema mucho más avanzado. Siguiente. Ahora, esa es la parte de las X y la parte de la Y, exactamente lo mismo. 800 debe ser igual a F1 seno de teta más 200 más 360. Si yo hago la operación de los números,
que son 800, 200 y 360, digamos que esto me daría, o si paso el 800 para allá a restar, pues sería mucho más grande que los otros dos y me daría menos 240. O sea, todo lo que está acá igual a 0. 0 igual a esto. Y si ya el 240 que está negativo lo paso para el otro lado, pues me daría que F1 por seno de teta es igual a 240. Ahí tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Serían estas. Voy a devolverme un momentico, a pausar aquí por si usted quiere escribir algo. Listo, entonces aquí para los que necesitaban copiar, ahí pausé un momentico. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué hacer con dos ecuaciones y dos incógnitas? Pues hay muchos métodos. Sustitución, eliminación, igualación. O sea, muchos métodos. Uno podría hacer. ¿Cuál se me ocurre a mí? ¿Cuál se me ocurrió para solucionar esto? Pues se me ocurrió dividir una en otra. Eso también se puede hacer. Yo puedo sumarlas o puedo dividirlas. En este caso voy a dividir la una en la otra. La del seno la voy a dejar arriba y la del coseno la voy a dejar abajo. Usted note que, mira, o sea, F1 seno de teta quedaría dividido en F1 coseno de teta. Y 240 quedaría sobre 133,6. De esa manera se me cancelarían las dos F1. A ver si aquí puedo cancelar. Y seno sobre coseno me daría tangente del mismo ángulo. Entonces aquí daría tangente 240 sobre 133,6. Y despejo de acá, alfa, tangente a la menos 1 de esa operación a mi media 60,9 grados. ¿Eso es lo que nos están pidiendo, alfa? No, no nos están pidiendo alfa, nos están pidiendo teta. Entonces, pero sabemos que entre alfa y teta deben formar 90 grados. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 60 para hacer 90? Usted hace esa operación, le da más o menos 29,1 y esa era la respuesta, 29,1. Entonces ahí ya tengo el teta, tengo también alfa. Lo siguiente es la fuerza resultante. Bueno, la fuerza resultante, como era un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso ya despejé una, entonces simplemente reemplazando la incógnita en una de estas ecuaciones, puede ser acá o puede ser acá, despejo la fuerza 1, que es la magnitud. Entonces, en este caso, digamos que lo que hice fue utilizar esta ecuación. Pasé este seno a dividir, 240 sobre seno de alfa, ahí lo tienen, y teniendo en cuenta que alfa lo tenemos, 60,9, entonces 240 sobre seno de 60,9, hay que tener cuidado con la calculadora, ¿no? Que la calculadora esté en grados, no en radianes, ¿no? No nos da lo mismo. Esto particularmente a mí me da 274,7. Y en la respuesta da 275. Si yo hago el redondeo al final, yo puedo decir que esto es 275 newton. Entonces, mira, ya me devuelvo por si usted de pronto necesita apuntar algo. Pero ya como para cerrar el video, voy a dejarles este de tarea. Para que usted de pronto practique con este tipo de ejercicios. Y este otro de tarea que me pareció bastante interesante, también se los voy a compartir ahorita más adelante a ustedes. Este es el mismo ejercicio, el mismo dibujo, pero tiene tres escenarios diferentes. La verdad, hay que entrar a la Hibbeler y encontrarle las respuestas, porque ya me cogí el tarde y no le encontré, no busqué las respuestas. De pronto se las puedo compartir debajo del video, de la grabación, o el que lo encuentre primero los pone ahí debajo de la grabación. Esto es un ejercicio de la Hibbeler. Y bueno, con eso digamos que aquí les dejo para como algún enlace a la lista de reproducción y algún otro video que pronto les pueda servir. Eso sería todo por este video. Ya pasamos al siguiente tema.